Hola gente linda, ¿cómo anda la gente? Bueno, estamos aquí otra vez. Sobrevivimos un día más, así que eso es bueno. ¿Qué estamos haciendo ahora? Haciendo es tirar líneas, ubicando la casa, y hoy le voy a enseñar cómo sacar niveles. Hoy voy a hacer un poco de profesor. No soy wow, pero bueno, lo que yo sé lo voy a dar a la gente para que también pueda saber, ¿no? El conocimiento es sabiduría, y la sabiduría es eso. Bueno, acá ven línea, no sé si se notan las líneas, pero bueno, hay muchas líneas, pero ya está marcada la casa. Saqué los montículos que estaban allá en el fondo, los trasladé ahí, donde no molestan, creo, por ahora. Así que, bueno, eso es lo que estuve haciendo, ya haciendo las divisiones de las habitaciones. Así que bueno, con una toma aérea voy a mostrar cómo sería la casa, la ubicación y todo. Que en el último video dije, está bien estar mal. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiese estado bien, no es cierto? Si yo hubiese estado bien y la casa la hubiese construido acá adelante, después con el error que ya mencioné, de para dónde iba el terreno y todo, ya estaba hecho, no podía hacer nada. Entonces está bien estar mal, porque al estando mal anímicamente, estaba mal, atrasé todo, ¿no? Y bueno, lo bueno que ahora se pudo arreglar, estiré o deslicé la casa más para atrás, y bueno, no tuve que gastar en materiales, no tuve que gastar en nada y puede solucionar. Por eso que a veces está bien estar mal. Por algo pasan esas cosas y nos hacen estar parados a veces. A veces no entendemos el porqué, pero bueno, siempre hay un porqué en la vida. Si pueden observar aquí, de la línea, este sería el nivel, ¿no es cierto? El nivel al piso, y tendremos unos 30-40 centímetros más o menos. Ahora, según avancemos, vamos a notar que la diferencia crece. Por ejemplo, en la otra esquina, ya acá los niveles ya son más altos. ¿Qué nos indica esto? Que esta parte es más profunda. Acá tenemos unos 60 centímetros más o menos de la línea al piso. Ahí no va a estar ubicada la casa porque, bueno, es para poner solamente la línea. La columna iría acá en el cruce, donde marca ya el octógono. La señalización, y de acá nos va para allá, y después para allá, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Nada. En la parte que es que tiene 30 centímetros, ahí tengo que excavar un poco para completar la altura del otro lado. No me molesta porque como es el encadenado, si fuera el cadenado, que sería el final, bueno, ahí sí por ahí tomaría un poco más de importancia. Pero como del encadenado van a ir, calculo, todavía no lo sé,
mínimo 3 hileras de ladrillos. Entonces bueno, tengo chance todavía para nivelar. Así que eso es lo que vamos a hacer. Ahora le voy a enseñar cómo hice esto. No lo sé. Me gustaría decirle que, a ver, si alguien sabe una forma para hacer un octógono más fácil y sencilla y más rápida, que lo indique a la gente, así lo puede hacer mucho más fácil. Yo, en mi caso, le busqué el lado más complicado. Acá tenemos línea. Lo primero que hice fue un cuadrado. Hice un cuadrado. Después, matemáticamente, saqué ángulos como pude. Me tengo que convertir en científico avanzado de matemática para hacer esto. Un poco más ya estoy viajando a Marte, Así que bueno, saqué ángulo, medidas y bueno, pude lograr un octógono más o menos decente. Después otra cosa que tenemos al hacer el cuadrado, ¿no? Acá marca el cuadrado. Que hay que sacar la escuadra. No sé si... Pues al hacer un octógono igual la escuadra es más que nada al pegar los cerámicos y el piso para que quede bien, ¿no? No que en un lado queden cerámicos enteros, en otro se van reduciendo. A veces al hacer un octógono la escuadra no sé si me estaría sirviendo porque igual va a haber cortes por todo lado. Va a haber un centro obviamente que va a estar bien hecho, ¿no? Pero todo lo que es esquinas y costados siempre va a haber cortes y cortes. Así que bueno. Ahora voy a enseñar cómo sacar nivel y las escuadras. Vamos a preparar eso. Bueno, vamos a necesitar manguera de albañil, manguera transparente, mínimo 15 metros. Si tienen, depende la construcción que van a hacer. Para una casa normal 15 metros está bien. Si es algo más grande, ya ahí váyanse a 25 metros. Yo, por ejemplo, de esta punta a la otra de allá no me llegó la manguera. Entonces, ¿qué tuve que hacer? Tuve que sacar nivel de acá a allá y de acá a allá y después de allá a allá. No es lo ideal, pero bueno, cumple la misma función. Con la manguera la desenrollamos y tratemos que no haya nudos, que no haya que se corte, que no... Tratemos que esté bien, que no se estrangule ni nada, ¿no es cierto? Entonces una punta de la manguera la vamos a soltar. Esto es fácil, ponele, ahí está, soltamos y la tiramos. Ahora la otra, necesitamos agua, un tacho de agua. Y bueno, ¿qué tenemos que hacer? Ponemos la manguera en el agua, agarramos la otra parte, y esta es la parte complicada, donde hay que succionar un poco para que empiece a correr el agua y pues podamos empezar con los niveles. Soltamos y ahí el agua va a recorrer toda la manguera y va a salir. Lo importante que tenemos que tener en cuenta es
es que las burbujas, como ven, todas esas burbujas tienen que salir de la manguera. No pueden estar para sacar niveles. Eso estropearía las marcas. Entonces, una vez que corroboremos que la manguera no tiene ninguna burbuja, ahí podemos ya empezar a tomar los niveles. Lo ideal es en una esquina poner un poste alto de 2-3 metros, bien sujeto al piso, que quede en vertical, y desde ahí empezar con los niveles. Por ejemplo, si este ladrillo que pongo ahí es el piso final que queremos, entonces lo que vamos a hacer es digamos que el poste iría ahí, bien sujetado. Busquen la manera de sujetarlo bien, ¿no es cierto? Entonces, del piso, que sería final, donde lo queremos terminado, ya con la carpeta, todo ya terminado, de ahí acá marcamos 1 metro. ¿Cómo marcamos 1 metro? Bueno, del piso en la madera marcamos 1 metro. Del piso 1 metro, donde nos marca 1 metro, hacemos una línea y le ponemos una X. Eso va a marcar que ahí tenemos el nivel, el metro para toda la casa. Después vamos a tener otras medidas para los ladrillos, que ahí ya van a ser rayitas. Vamos a hacer cada tantas hileras una rayita. El metro siempre es una rayita y una X para marcar que ese es el nivel, ¿no es cierto? Bueno, elementos. Si son 2 personas, no necesitan elementos. Con la manguera misma, agarra una de cada punta, tapa la manguera con el dedo y va de una marcación, de la marcación 1 a la marcación 2. Y ahí se van hablando entre las personas si tienen que subir la manguera o bajar la manguera para encontrar en el primer poste el nivel del metro. Por ejemplo, tenemos el poste 1, que ahí tenemos marcado el metro, ¿no es cierto? El primer nivel. Entonces la manguera esa va a estar, la voy a sostener fija. Del otro lado, donde tiene que marcar el otro compañero, él va a subir la manguera o bajar la madera según las indicaciones del primer poste. Una vez que el nivel de agua está en el poste 1, tenemos la X y la rayita. Cuando ya el nivel del agua está en la rayita, ahí ya le podemos decir a la otra persona que marque. Entonces la otra persona va con el lápiz y marca una línea y una X en el poste S. Ahí ya tenemos sacado los primeros 2 niveles. Así consecutivamente con todos. Pero ¿qué pasa cuando uno está solo? ¿No es cierto? Por eso quiero hacer estos videos para personas que están en mi situación, que por ahí dicen, no, yo no puedo hacer esto solo. Se puede. Con paciencia, se puede.
tenemos que hacer. Vamos a correr elementos. Primero, lápiz, tenaza, alambre. ¿Qué más? Taponcitos, ingéniensela como sea. Yo unas ramitas, hice unos taponcitos para simular el dedo. Entonces, eso es lo que vamos a usar prioritariamente. Ahora vamos a ver cómo está la manguera. La manguera ya parece que ya no hay burbujas. Tienen que mirar en todo el recorrido de la manguera si hay alguna burbuja. Si hay alguna burbuja, le dan un golpecito para que se deslice y salga. Por lo que veo, no hay burbujas. Entonces, ¿qué hacemos? Tapamos con el dedo, buscamos el otro extremo y tapamos con el dedo. Si fuéramos 2 personas, ya iríamos a medir, pero no hay. Entonces, ¿qué hago? Ahí ven el agua, como marca y busca la nivelación. Pongo los taponcitos, que esto va a reemplazar al compañero. Entonces nos va a facilitar un poco las mediciones. Ya estando acá, agarramos. Bueno, ya ubicándonos en el lugar que vamos a empezar a marcar, lo que vamos a hacer es cortar 2 pedazos de alambre, más o menos del diámetro de la madera. Ubicamos el alambre, cortamos uno, cortamos 2. Eso lo vamos a hacer en los 2 lugares que tengamos que marcar. Así que nos vamos para el otro lado y vamos a hacer exactamente lo mismo, cortar 2 pedazos de alambre. Uno, que esto es ¿para qué es esto? Es para... esto es lo que lo estoy haciendo por el tema que cuando uno está solo, de cómo hacer las cosas cuando uno está solo. Entonces, cuando uno está solo, tiene que hacer esto: cortar alambre. El alambre después lo vamos a reutilizar para otra cosa, así que no se hagan drama. Ya terminado esto, pasamos al otro nivel. Agarramos la manguera y la ubicamos en el poste, digamos, ¿cierto? Este es el poste, lo ubicamos. La manguera es que sobresalga un poco para arriba. La atamos sin estrangular la manguera. Apenas. Es para que mantenerla sostenida. Entonces agarramos la parte de arriba, la parte de abajo y hacemos lo mismo. Hacemos una pequeña doblez, solamente para que quede ahí, agarradita. Del otro lado hacemos lo mismo. Nos vamos al otro lado, donde vamos a marcar el otro nivel. Y lo primero, lo mismo que hicimos allá, lo hacemos acá. Agarramos el alambre, le damos un doblez y ahí quedó agarrada. Y ahí quedó agarrada. Listo. Ya tenemos eso por ahí. Ahora, en este momento, podemos sacar ya los taponcitos. Empezamos por la parte baja. O por cualquier parte, ¿no es cierto? No creo que modifique mucho eso. Y sacamos el otro taponcito.
Esto es como sacar los dedos de la manguera. Esto lo guardo porque lo voy a reutilizar más adelante. Ahora, lo que tengo que hacer es, yo no sé si marcar acá y ya está, o hacer de cuenta que como marqué yo mi nivel. Si tengo que hacer de cuenta cómo yo marqué mi nivel, el nivel de agua me llega acá. Yo lo tengo al ras de la madera. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Aflojar un poquito, bajar la manguera, del otro lado tengo que hacer lo mismo, ir bajando. Esto es más que nada para mostrarle el nivel que tengo yo, pero si tienen que empezar de un nivel nuevo, no lo tienen que hacer, solamente de la X que había marcado al principio se van y listo, ya está, mucho más sencillo. Acá vamos a poner el alambre un poco más abajo porque mi marcación es más abajo acá. Seguimos bajando. Esto lo que tiene, al hacerlo de a dos personas es mucho más fácil porque la otra persona dice bajá, subí, bajá, subí. Como yo no tengo esa posibilidad, tengo que ir y venir las veces que sean necesarias hasta que me muestre el nivel. Marcamos ahí, atamos, sujetamos y bajamos otra vez la manguera. Acuérdense que la manguera no tiene que estar estrangulada, tiene que correr libre para tener una exacta medición. Traten con el alambre tampoco ajustarlo demasiado. Y acá vamos a hacerlo aproximadamente, para no hacer el video muy largo. Como podemos observar, no sé si se distinguirá porque con el sol no estaría enfocando bien yo, pero ahí el agua está ya ahí casi en la madera, ¿no es cierto? Bueno, del otro, esta sería la ubicación madre, la primera. Entonces acá tenemos que sacar todas. De acá nos dirigimos a donde vamos a hacer la segunda marcación. Y observamos que la manguera está el nivel del agua exactamente igual que el otro lado. Como ven, de acá al piso tenemos una distancia de unos 40 y pico de centímetros. Vamos a hacerlo bien. Vamos a agarrar un metro. Agarremos un metro y miramos a ver qué diferencia tenemos. Lo importante también el plano estructural. Mi plano, les presento mi plano. Papel, lápiz, poligono, papel. Y háganlo como puedan. Traten de sacar bien las medidas, hacer una escala. Mi escala, por ejemplo, es 1 centímetro. No, 2 centímetros son. No. Ahora les muestro. Vamos primero acá. Ponemos el trípode. Acá está. Miramos cuánto tenemos del piso a la línea de nivel. Tenemos 51 centímetros. 51 centímetros.
Ahora vamos al otro lado. Acá por lo que vemos no va a haber 51 centímetros ni la magia que hagamos. Acá tenemos 32 centímetros. O sea, para nivelar esta parte con la de allá, lo que tengo que hacer acá es fácil. Tengo que agarrar una herramienta que ya les muestro. Espérenme que la tengo que ir a buscar. Que puede ser un pico, pala, lo que fuere, y de la línea que marcamos, que sería por, bueno, vamos a hacerlo acá porque acá no va a ir nada, porque estas marcaciones solamente son el perímetro, el cuadrado exterior, que no marca nada, no es octógono esta parte. Pero para llegar al otro nivel tengo que ir bajando hasta que me dé la altura que tengo en el otro lado, unos 51, o sea, 20 centímetros tengo que, o sea, tengo que bajar unos 20 centímetros para igualar la otro nivel. Así que bueno, ese es el trabajo que se tendría que hacer ahora. Por eso es lo bueno que no lo hice antes. Si hubiese estado bien anímicamente, con todas las pilas, energía, full, vamos, que se puede, yo hubiese construido en esta parte, donde sí, se nota que es más nivelado, pero ya hubiese estado cerca del alambrado, no me hubiese gustado. Así que bueno, por algo a veces pasan las cosas, ¿no es cierto? Después, ¿qué otra cosa tenemos? Tenemos cómo sacar las escuadras. Eso es fundamental cuando una casa, bueno, calculo que para toda casa, redonda, cuadrada, hexágono, pentágono, creo que para todas las casas va a ser fundamental. Les enseño cómo sacar las escuadras ahora. Bueno, ahora la escuadra, sí, tenemos que ir a las líneas que tenemos, que hicimos para el cuadrado, solo para el cuadrado. Esto no tiene nada que ver con el octógono. Ya marcando, sacando bien las escuadras de acá, esto se va a transferir ya a todos los puntos y solucionamos el tema. Esto es lo primero que tenemos que hacer, sacar las escuadras. Con el gran genio, ¿qué tenemos que sacar? Hipotenusa. ¿La hipotenusa era? Hipócrates, el gran genio Hipócrates, sacamos la hipotenusa. Entonces, ¿qué sería? Es, marcamos en esta línea, por ejemplo, hago un ejemplo, del punto donde cruza la otra línea, de ahí para acá, medimos, por ejemplo, 3 metros. 3 metros y hacemos con un hilo de otro color un nudito. Ahí tenemos un punto ya. Del punto al otro punto que vamos a marcar con un hilo, vamos a tener, por ejemplo, 3 metros. Haciendo el cálculo este de 3 metros, sería así. 3 metros por acá. Ahora, en la otra línea que cruza, acá vamos a marcar 4 metros. Entonces, donde tenemos el punto entre líneas, vamos a marcar con ayuda, solo se puede, pero con ayuda mucho más fuerte, vamos a marcar el otro punto a 4 metros. Y ahí hacemos un nudito con un hilo, una lana, con lo que sea. Solamente va a ser para marcar.
Ahora, del punto primero que marcamos y punto segundo que marcamos, dijimos 3 metros en el primero, 4 en el segundo. Ahora, de este punto que marcamos último, tenemos que ir hasta el otro punto, y acá entre punto y punto nos tiene que dar 5 metros. Si nos da 5 metros, está perfecto. Si no nos da, tenemos que modificar según para qué lado esta línea, esta tanza, correrla para un lado o correrla para otro lado hasta que nos dé la medida. Siempre que corramos la tanza para un lado o para el otro, siempre corroborar que las medidas que tomamos originalmente están 3 metros, 4 metros, eso tiene que estar así. Modificamos las líneas, vamos de punto a punto y nos marca lo que necesitamos, 5 metros, listo, está en escuadra. Ya está solucionado ese tema y nos sirve para toda la construcción. Eso teniendo señalizaciones buenas, ¿no es cierto? Estas como son para empezar, solamente estoy sacando niveles para el encadenado y las primeras hileras. Bueno, después más adelante voy a tener que hacer lo mismo a la hora de empezar a pegar ladrillos. Así que a la hora de pegar ladrillos voy a tener que empezar a sacar otra vez los niveles, las escuadras, porque bueno, no tengo un poste largo o 4 o los postes necesarios para ir marcando todo. Esto es lo que tengo puesto en todo el perímetro, son los pallets que venían los ladrillos. Por eso que los ladrillos están todos así desarmados, puestos así, porque bueno, necesitaba las maderas. Así que con las maderitas ahí hice todas las señalizaciones y todas las marcaciones. Así que bueno, eso es lo que ya les expliqué, cómo sacar niveles, sacar la escuadra, y ya con eso ya pueden hacer lo que sea. Cualquier duda, consulta, me pueden consultar. Está mi Instagram ahí y me consultan. No tengo drama en contestar cuando tenga tiempo o pueda, contestaré. Soy un hombre muy ocupado, ustedes saben, soy un empresario y bueno, las necesidades a veces consumen. Después, bueno, ahora lo que estoy esperando estoy buscando precios porque necesito sacar precios, buscar precios. Ustedes ven que los niveles, estoy abajo y tengo que levantar la casa unos 3 filas de ladrillo, entonces tengo que comprar mínimo, calculo, 2 camiones de tierra para rellenar la altura que voy a empezar a construir. Una vez que ponga la tierra, bueno, ya iba a ser otro tema para después, lo que hay que hacer. Así que vamos a seguir, me tengo que sacar lápiz. El chavo estaba con el lápiz todavía ahí. Así que bueno, suscríbanse, gente, gracias por estar, compartan el video para quien lo necesite, sea construcción o sea experiencia de vida y superación. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Chau!